se le va por la derecha y el Porsche está en problemas, pero mira cómo frena muchísimo más tarde y con un hermoso deslizamiento mantiene la posición. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Indianápolis y ahora le toca el turno al Camaro ZL1 del 2017 y vamos a aprovechar esta configuración de velocidad en el Camaro exclusiva para el circuito de Indianápolis. Luego de esta carrera te voy a traer otra configuración mecánica exclusiva para el circuito de Daytona en el mismo coche. Pisamos a fondo el acelerador, son 5 vueltas en total en el circuito y tengo que tratar de escalar todo lo que pueda antes de culminar la primera vuelta. Me voy por la derecha pegadito al muro de contención porque no quiero líos con nadie. Estoy acercándome a Vega, que frenó demasiado temprano antes de la curva. Será porque quiere evitar cualquier conflicto innecesario. Y aquí tenemos a Nastavir, que tiene problemas con la cola, se le desliza por la baja temperatura de los neumáticos. Más adelante en la tercera plaza tenemos a Porsche DNA en el Mustang, que se fue muy alto en el límite de la curva. Y levantando polvo pierde tracción y se queda atrás. No vayas a perder de vista ese nombre porque es un buen piloto. Y en cualquier momento se va a reincorporar cuando consiga el ritmo que hace falta para pelear por el podio. Mientras que nosotros seguimos avanzando muy cerca de la estela de GR812, que también está tratando de acercarse a la cola del líder, que se fue muy largo en la curva, frenó demasiado tarde, casi se sale, pero corrige y trata de batallar. Pero aquí tenemos a GR8 que también le está pisando los talones y nosotros empezamos a atacarle por dentro en la salida de la curva y consigo muy buena salida. Y ahora le arrebato el ingreso a la trazada y también lo dejamos atrás, metidos ya en la segunda posición cuando estamos a punto de concluir la primera vuelta de las 5. Ahí me salto los límites de la pista y me salvo de una sanción que hubiese sido catastrófica. Ahí vemos a Signal con muchos problemas, está por encima del piano para tratar de defender el ingreso a la trazada, pero no le sale bien y se queda atrás muy pronto. Salgo con buena velocidad y le voy dejando atrás pegadito al muro de contención en el carril izquierdo. Me meto en el embudo de velocidad y los dejo atrás muy pronto. Ingresamos al corte y aquí viene Signal, que vuelve a frenar muy tarde y se encontró de frente con mi parachoque trasero, lo que lo paró en seco, por supuesto. Y ahora sí, señores, cuando apenas estamos recorriendo la segunda vuelta de las 5, ya somos nuevos líderes de la carrera. Pero ¡epa! Cuidadito, observa en la tabla que aquí viene Porsche DNA peleándose con Signal para meterse en el podio. Estaremos atentos de esa pelea en otra toma. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Porsche DNA cuando ha recuperado muchísimo ritmo, está en temperatura y está aprovechando este sector de curvas para conseguir la tracción y el impulso que necesita para poder pelearse con los rivales. Aprovecha y se mete por la parte profunda en la salida de la curva con buena estabilidad, aprovechando la trazada, y se vuelve a meter por la parte profunda para arrebatarle la posición al Camaro. Frena mucho más tarde y le deja atrás y lo deja en serios problemas, manteniendo la trazada interna en todo el recorrido. Consigue entrar primero a la recta de las emociones y vamos a ver cuánto le puede alcanzar y cuánto desarrollo de velocidad punta tiene el compañero cuando vemos al Camaro aprovechando el rebufo. Se le va por la derecha y el Porsche está en problemas, pero mira cómo frena muchísimo más tarde y con un hermoso deslizamiento mantiene la posición en la entrada de la chicana. Ahora pisa fondo para ver si puede alcanzar al compañero GR812 y arrebatarle la segunda posición. Y definitivamente este es el punto, la etapa del circuito que más le beneficia a ese Mustang, porque mira cómo muy pronto se acerca y acecha la estela del compañero GR8, que ya está en problemas, y si no logra defender la parte interna de la curva, el compañero Porsche lo va a aprovechar muy pronto. Pero ese Camaro celeste tiene la ventaja de la velocidad, así que no va a ser tarea fácil para el compañero Porsche poder arrebatarle la segunda posición. Salen los dos alineados. Ahora el Porsche frena más tarde y le arrebata la parte interna en la salida de la curva y regresan los dos a la recta de las emociones. El Camaro celeste ahora se mantiene pegadito al carril izquierdo, muy cerca del embudo. En el muro de contención tiene la ventaja de la velocidad y le adelanta sacándole un coche y medio. Ahora tienen que entrar los dos en el corte. Mira qué hermosa frenada ha hecho el compañero Porsche.
y lo deja atrás. ¡Qué buena maniobra! De esa manera se consolida en la segunda plaza de la parrilla. Y bueno, mis correlones, ya estamos terminando la carrera. Los últimos giros, los neumáticos están bastante degradados, pero soportaron bien la presión, sacándole una ventaja a Porsche DNA de casi 3 segundos. Consiguió buen ritmo de carrera, pero no le alcanzó como para acercarse a nuestro rebufo. Así que por ahora estamos contentos y vamos a cruzar la meta con la victoria indiscutible a bordo de este hermoso Camaro ZL1, que sin duda lo recomiendo con esta configuración. Después de 7 minutos de contienda, escalando 7 posiciones, con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 30, 403 milésimas. Pero todavía falta más acción porque vamos a viajar al circuito de Daytona. Y ahora viajamos entonces al circuito de los óvalos con otra configuración. Aquí lo más importante es el desarrollo de velocidad final, que tiene que ir equilibrado con la aceleración. Le puse neumáticos deportivos para que se comporte bien y sea maniobrable, y dejé los ajustes aerodinámicos de serie. Así que lo más importante es anticipar la frenada en las curvas más difíciles y a partir de ahí exprimir toda la potencia de esta belleza. Recuerda que esta no es la misma configuración que usamos en Indianápolis, así que pendiente porque en la descripción del video consigues en detalle todos los ajustes mecánicos y afinaciones de tuneo para ambos circuitos. Así que muy pronto escalamos a la segunda posición detrás de la estela de Wolverine 368, que está tratando de conseguir algo de ventaja para dejarnos atrás. No va a ser tarea fácil conseguirlo porque ya les digo que esta belleza tiene mucha potencia bruta. Así que tan pronto regresamos a los óvalos vamos a poder medirlo. Aquí viene Super Ted Agent tratando de sorprender a las bravas. Se impacta conmigo en un costado como para ver si puede sacarme de la pelea. Mas sin embargo logro recuperarme, corrijo bien y ahora sí, señores, estamos a punto de ingresar al primer óvalo. Así que lo único más importante es sostener la tracción. Cuidadito con la temperatura alta de los neumáticos que te puede sacar del juego. Así que pisamos a fondo el acelerador, metidos en cuarta marcha por encima de los 140 millas. ¡Qué barbaridad! Mira cómo ya voy escalando y poco a poco le voy descontando milésimas a Wolverine, que ahora va a ingresar en la chicana y vamos a ver si podemos salir con mejor tracción para sorprenderle en la salida. Efectivamente se le tambalea el coche y perdió muchísima ventaja, lo que podemos aprovechar ahora sí en la salida. Volvemos a pisar a fondo. Me voy por arriba del óvalo y logro adelantarle sin mayor resistencia, ocupando ya el liderazgo de la carrera cuando apenas estamos empezando. Y cuando ya estamos terminando la última vuelta de la carrera, le saqué una ventaja de más de 6 segundos y medio a Wolverine y le saqué más de 11 a Technic Wolf y cruzamos la meta después de 7 minutos 38 de contienda, escalando 6 posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 1 minuto 52, 417 milésimas. Y bueno, mis correlones, aquí está el coche idóneo para los circuitos de velocidad en esta clase semanal destacada. Dejamos al Mustang para los circuitos deportivos y el Camaro para los circuitos de velocidad. Te recuerdo que en la descripción del video consigues las dos configuraciones que usé en ambas carreras. Y no pendientes porque tengo mucho más contenido para compartir.